Pues nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, sobre todo a los 4 panelistas, pero también a todos los socios y socias que estáis al otro lado de la pantalla y al resto de gente que nos acompañáis hoy. Llevamos 2 meses ya de confinamiento, en algunos casos muchas personas estaréis ya en fase 1, otras muchas seguimos en la 0. Sea como sea, parece que por fin comenzamos a ver la luz. Y de eso precisamente, de la luz y de la energía, es de lo que vamos a hablar esta tarde. Desde el pasado 15 de marzo hemos visto cómo caía la demanda eléctrica y el precio de la energía. Y todo ello a pesar de que la demanda doméstica seguramente sí que ha aumentado debido al confinamiento. Sin embargo, es muy posible que muchas de vosotras hayáis notado que vuestra factura de la luz ha subido. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo funciona el mercado eléctrico? ¿Qué podemos hacer como consumidores para cambiarlo? En fin, para resolver todas estas cuestiones e ir incluso un poquito más allá, desde Greenpeace hemos querido promover pues, un encuentro digital con expertos y expertas de primerísimo nivel que nos cuenten qué está pasando en el mercado eléctrico y cuáles son las claves para que esté a nuestro servicio y no al revés. Entonces, bueno, pues nos acompañan, y ahora aquí voy a leer porque los currículos son largos, nos acompañan Natalia Fabra Portela, es catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora asociada al Center for Economic Policy Research e investigadora asociada a la Toulouse School of Economics y al Cambridge University Energy Policy Group. Ahí es nada. Además de haber sido galardonada con múltiples distinciones. Jorge Morales, de Labra, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con más de 15 años de experiencia en varios proyectos desarrollados en el sector eléctrico español. Ha promovido y dirigido empresas con presencia en todas las ramas del sector eléctrico, desde la producción hasta la venta al consumidor final, pasando por la gestión de redes. Ha pertenecido a varios órganos consultivos del sector eléctrico, como el Consejo Consultivo de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía, el Comité de Agentes de Mercado de OMEL o el Comité Técnico de Seguimiento de Operación del Sistema Ibérico de Red Eléctrica. Actualmente es director general de GeoAtlanter, vocal de la Fundación Energías Renovables, miembro de la Junta de Energía de Asociaciones de Productores de Energías Renovables y de la Junta Directiva de la Unión Española Fotovoltaica y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Y mis compañeras, María Prado, es ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene más de 15 años de experiencia en el sector de las energías renovables y actualmente es responsable de la campaña de renovables y transición energética de Greenpeace. Y Raquel Montón, Raquel realizó estudios de agronomía en la Universidad Politécnica de Madrid, trabajó en sistemas de información geográfica y desde hace casi 20 años está dedicada a cuestiones energéticas y sobre cambio climático también en Greenpeace. Con los 4 vamos a hablar esta tarde. Para que lo sepáis todos y todas, vamos a empezar con algunas preguntas para ir poniéndonos en contexto y posteriormente pues contaremos con unos 20-25 minutos para preguntas. Podéis hacer las preguntas a través de un icono que tenéis en el margen inferior derecho de vuestra pantalla que pone una Q y una A. ¿Vale? Ahí podéis irnos escribiendo vuestras preguntas e intentaremos hacer lo que podamos para contestarlas a todas ellas. El encuentro está siendo grabado para posteriormente subirlo a YouTube, donde estará disponible para todo el mundo. Así que, dicho esto, entramos directamente en materia. Y la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Por qué, si el precio del mercado ha descendido, no se ha reflejado en nuestras facturas? ¿Cómo funciona este mercado? ¿Qué pasa para que esto sea así y los consumidores no lo notemos? No sé, Natalia, empiezas tú, Jorge. Adelante, Natalia. Básicamente los consumidores tenemos 2 opciones. Una de ellas, comprar la electricidad a través del precio voluntario al pequeño consumidor y otra, comprarla a través de, en mi opinión, el mal denominado mercado libre, es decir, una contratación con una de las comercializadoras que nos ofrece la electricidad al precio que ellas consideren adecuado. Los consumidores que estén sujetos al precio voluntario del pequeño consumidor habrán visto reducirse sus facturas. ¿Por qué? Porque el PVPC, el precio voluntario al pequeño consumidor, refleja los precios del mercado mayorista de la electricidad que se han desplomado.
durante los 2 últimos meses, pero también hemos visto esta senda decreciente a lo largo de todo el último año. Por lo tanto, ese precio por kilovatio hora que pagan esos consumidores sujetos a la tarifa regulada o a la tarifa con el comercializador por defecto de último recurso, esas facturas tienen que haberse visto reducidas a pesar de que efectivamente por el confinamiento, como decías, los consumos hayan aumentado. Las facturas que seguramente hayan subido, como decías, serán las de los consumidores que adquieran su electricidad a través de un comercializador en el mercado libre, puesto que la mayor parte de estos comercializadores, no todos, ofrecen la electricidad a un precio fijo. Y si bien los precios del mercado mayorista a las que esos comercializadores compran la electricidad para vendérsela al consumidor final se han desplomado, el precio al que están vendiendo la electricidad al consumidor final permanece fijo. Por lo tanto, si esos hogares han aumentado su consumo eléctrico, puesto que están más tiempo en casa y el precio que pagan se ha mantenido constante, pues sus facturas habrán aumentado. Lo que esto pone de manifiesto, en mi opinión, es que tenemos un problema en la comercialización, porque los comercializadores no ofrecen, la mayor parte de ellos, valor añadido al suministro eléctrico. La electricidad que consumimos sigue siendo la misma independientemente del comercializador al que se lo adquiramos, y el único valor que ofrecen es el valor del aseguramiento del precio, es decir, del hecho de que no estemos pagando precios que varían de hora en hora. Pero si tenemos en cuenta que las facturas son facturas mensuales, esa volatilidad que puede haber en los precios horarios del mercado eléctrico no necesariamente se tiene que reflejar en facturas muy volátiles, y sin embargo en esta coyuntura lo que están produciendo es que ese abaratamiento fortísimo que está experimentando el mercado eléctrico, el mercado mayorista, pues no se esté trasladando a los precios que están pagando esos consumidores, solo se está trasladando a las facturas de los consumidores que están sujetos a la tarifa PVPC a través del comercializador de último recurso. Jorge. Bueno, muy de acuerdo con Natalia. Efectivamente, yo distinguiría, porque sí que hay en el mercado compañías, como es el caso de la nuestra, que ofrecemos tarifas variables, y por tanto no tanto PVPC y resto, sino más bien tarifas fijas y tarifas variables. Pero lo ha dicho muy bien, ¿no? Que efectivamente hay comercializadores, que la inmensa mayoría de comercializadores en el mal llamado mercado libre ofrecen tarifas fijas. Pero, y claro, este es el problema. Ayer me preguntaba una periodista, me decía, ¿cómo ves tú crees que esto, la crisis del COVID, va a afectar negativamente a las empresas eléctricas en España? Digo, de momento lo que va a hacer es beneficiarlas. Digo, porque están comprando la electricidad mucha más barata y la están vendiendo al mismo precio que antes. Y como bien dice Natalia, y encima el consumo de los domésticos se ha incrementado un 20%. No así el tema industrial, el tema de los impagos, que en este momento es seguramente el principal problema que tenemos en el sector de la comercialización, en la comercialización y otros muchos, ¿no? Debido a la crisis tan brutal que estamos viendo, ¿no? Así que sí, yo creo que lo ha resumido muy bien. Es mercado a precio fijo, o mejor dicho, ofertas a precio fijo y ofertas a precio variable. Las ofertas a precio fijo pues son mucho más caras, siempre, pero más aún cuando se desploma el mercado, como es la situación actual, ¿no? Fíjate, mira, nosotros en los últimos 12 meses, llevamos 12 meses seguidos donde nuestros clientes pagan menos que el mismo mes del año anterior. 12 meses seguidos. La media es un 15% menos que en el año anterior, lo que es el precio de la energía, ¿vale? Y claro, y cuando comparas mes a mes, en el mes de abril ha sido un 23% menos. Claro, hacemos comparativas todas las semanas, porque hay mucha gente que precisa, el problema que tienen los precios variables es que no se sabe cuánto vas a pagar. Entonces, todas las semanas hacemos comparativas. Esta última semana hemos hecho del orden de 40. Antes hacíamos 20, pero se están disparando el número de comparativas. Bien, pues fijaros que en promedio, la diferencia respecto de un precio fijo, ¿vale? En promedio, es del 25%. Esto, en una factura que debía ser del orden de 60 euros, quiere decir que la gente está pagando 15 euros al mes por nada. Esto es lo que decía antes. ¿Qué valor se aporta aquí? Yo creo que si hablamos de valor de comercializador, teníamos que hablar, por un lado, de atención al cliente, por supuesto, y además de otras cosas, que no son exclusivamente el precio, ¿no? Donde creo que sí que el comercializador puede aportar valor, por ejemplo, en temas de autoconsumo, de financiarte una instalación, de solar, de un coche eléctrico, de aerotermia, geotermia, etcétera, ¿no? Es decir, de cambiar tu modelo energético. Pero efectivamente lo que estamos viendo ahora es que hay, ojo, 16 millones de familias que tienen un precio fijo
y que pagan más por lo mismo, insisto, mucho más, del orden de un 25%, y a veces nosotros vemos todas las semanas ofertas que son un 40% por encima del precio variable. Dice, ¿pero cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Pues hay algo que no está funcionando bien en el mercado mayorista y que impide, en el mercado minorista, y que impide que esa rebaja que se está produciendo en los costes de producción se traslade al consumidor final. María, ¿qué no está funcionando? ¿Qué está ocurriendo para que no funcione, ¿no? A ver, yo creo que por destacar un mensaje para que quede claro para los oyentes de lo que han comentado nuestros compañeros con los que estoy súper de acuerdo. Mensaje claro, contratar la tarifa regulada PVPC con discriminación horaria es más barata. Jorge ha arrojado unos números. Es variable y en el histórico de los últimos años no ha hecho más que bajar respecto al mercado libre. Pero yo creo que aquí de lo que tenemos que hablar y va a surgir es bueno, de la composición de los costes que intervienen en el precio. Ahí hablaremos, y es muy conocido por todos, ¿no? El término de potencia y el término que lo pagamos fijo, y el término de energía que representa realmente nuestro consumo. Entonces, urge, para ir súper al grano, urge una reforma del mercado, una reforma de esa estructura del precio, donde hay unos cargos, hay unos peajes, hay un montón de parámetros dentro que encarecen muchísimo el precio de la luz. Y aquí sí que quiero decir y destacar la incoherencia de que por un lado haya consenso político de que tenemos que descarbonizar la economía, con lo cual pasa necesariamente por electrificar nuestra vida, pero que por otro lado somos de los países de Europa, estamos en el ranking de los países más caros, el 5º o el 6º, pero además es que lo que pagamos no se corresponde con nuestro consumo, porque precisamente en esa composición de precio el término de potencia, esa parte fija, ha aumentado desde el 2012 un 123%. Y el de energía, que es el consumo, donde nosotros tenemos una señal para ahorrar, sin embargo se ha reducido todavía un 30%, con lo cual ahora mismo estamos pagando una parte fija 60% y una parte variable 40% de nuestra energía, que es donde tenemos la oportunidad y la señal de ahorro y de ser eficientes. Con lo cual el mensaje que le está llegando al ciudadano es, como consumidor, electrifícate, pero págame más, en vez de electrifícate y mira qué bien, que puedes ser más eficiente, consumir menos, generarte tu propia electricidad. Entonces, está yendo en contra de todas las políticas energéticas europeas y de las propias nacionales. Entonces, bueno, si de verdad nos creemos que mandan las directivas europeas, que vamos a ser actores activos, pues hay que adaptar la tarifa heredada y hacer una reforma del mercado. Y no me extiendo más. Entonces, claramente existen contradicciones dentro del mercado eléctrico, es una cuestión que va más allá, es una cuestión política, es una cuestión empresarial, pero los consumidores se preguntan, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos, por un lado, para contribuir a esa quizás transición ecológica, pero también qué pueden hacer para consumir o para que su factura de la luz no sea tan elevada, ¿no? Son dos preocupaciones que surgen a menudo y de hecho este encuentro se llama la hora de la lavadora. ¿Cuál es el mejor momento para usar la energía en ambos términos, ecológicos y económicos? Jorge, empezamos por ti esta vez. Venga, pues vamos allá. Yo creo que María lo ha dicho muy bien. Tarifa oficial con discriminación horaria. Esto grabado a fuego, ¿no? O sea, bueno, está claro. Si a alguien no le gusta la tarifa oficial porque es la compañía muy grande, tiene una atención al cliente que le desagrada, bueno, pues alguna otra compañía que haga algo similar. Pero tiene que ser una tarifa variable. Esto es básico para no pagar más de la cuenta por nada. Insisto, por nada. ¿Vale? Así que esto es la primera, esto digamos que debe ser obligado. Todo el mundo que nos esté viendo, ahora mismo veo 300 y pico personas, pues tienen que verlo. Si no tienen eso, se están equivocando, porque están pagando más de una forma completamente absurda. Siguiente paso. Ahora yo lo que quiero es ser renovable. ¿Vale? Bien, tengo en principio dos opciones. Hay una en el mercado que es una comercializadora verde, ¿vale? Que vende energía verde. Bien, esto desde mi punto de vista no es un gran salto, ¿vale?
si queréis podemos ponerlo como obligatorio, pero en realidad alguien que vende energía verde, lo que ocurre es que está negociando con esa energía verde y está obteniendo un rédito por colocar energía verde en el mercado, pero no garantiza que ese productor sea más limpio que otro, ¿vale? Ese comercializador. No garantiza que tu suministrador, toda la energía que te está suministrando en tiempo real sea verde, ni mucho menos, ¿vale? Normalmente lo que tiene que ver es esto, con un intercambio de papeles, ¿vale? Donde además hay un lucro por parte del comercializador, totalmente lícito, pero hay un lucro, o sea, con lo cual yo no veo realmente que el tema de comprar energía verde sea una cosa sustancial. Está bien porque si todos compráramos energía verde, entonces tendría precio eso. Los certificados que emite la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que actualmente se venden prácticamente a cero, ¿vale? Tendrían un precio. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor efectivamente se incentivaba, era suficiente ese precio como para incentivar un desarrollo renovable basado en esos certificados. Pero a día de hoy estamos lejísimos de esa situación, con lo cual realmente no hay una gran diferencia de tener energía verde a no tenerla. Por tanto, yo esto diría, bueno, bien, si te parece bien, hazlo, pero a mí me parece como casi como una señal, pero no es un gran esfuerzo. El gran esfuerzo, si uno quiere realmente cambiar, es, lo ha empezado a decir María muy bien, electrifiquemos nuestra demanda, ¿vale? O sea, hay que mirar, básicamente hay que mirar tres cosas. Lo primero, ¿puedo ponerme paneles solares a día de hoy? Esto ya es rentable, las empresas lo estamos financiando, por tanto no hay que ser rico, no hay que tener un chalet, se puede hacer en comunidades de propietarios, es más difícil, es verdad, hay que ponerse de acuerdo con los vecinos y eso siempre es más difícil, pero se puede hacer, ¿vale? Por tanto, primero, paneles solares. Segundo, ojo, climatización. ¿Qué sistema de climatización tiene usted? ¿No? Claro, he hablado antes de dos, voy a hablar de un tercero. Es aerotermia, geotermia, he hablado antes, y ahora biomasa, ¿no? Biomasa siempre sostenible, local, no traigamos biomasa de Finlandia, pero la biomasa de los montes de alrededor, razonablemente cuidados, puede ser, bueno, pues una buena solución para mucha gente, ¿no? Bien, esto hay que replantearse. O sea, la gente que sigue teniendo calderas de gasoil en los pueblos o gas natural en las ciudades, siguiente paso, cambiar eso. Y ojo, porque también se ahorra dinero. A largo plazo, las inversiones en energía limpia nunca son pelotazos. Yo el otro día decía a alguien, no, es que se recupera esta inversión, que ponía un tuit de una familia que iba a hacer las tres cosas. Ya se planteaba hacer los 3 pasos para ser más limpio. Y claro, decía, bueno, es que recupera la inversión en 12 años. Dice, eso es una barbaridad. Digo, no, mira, si lo que queréis es un pelotazo de recuperar un dinero en 2 años, os habéis equivocado de inversión. Esto es una inversión limpia que te permite ahorrar a largo plazo. Es una especie de hipoteca, porque las empresas te lo financiamos, pero digamos que a través de los ahorros en tus facturas de energía, ¿vale? Lo que obtienes es una solución mucho más limpia. Así que, vuelvo, segundo caso, calefacción o climatización, en caso de también para el verano, el aire acondicionado, y tercer paso, la movilidad. ¿Qué hacemos con el coche? Si además lo estamos viendo ahora, por fin podemos ver los cielos de las ciudades. Nos ha tenido que venir un virus tremendo, una pandemia mundial histórica para que podamos ver el cielo de las ciudades y darnos cuenta de lo que estamos respirando. Pero qué barbaridad estamos haciendo todos con los coches, ¿no? Entonces, no, y la solución puede venir por el coche eléctrico, en algunos casos donde no hay transporte público, pero sobre todo, pensemos también en una racionalización de los hábitos de transporte. Ahora parece que nos hemos acostumbrado a ir más al mercado local, a la tienda local, en vez de hacer esos viajes kilométricos que nunca hemos contado para llegar a los grandes centros comerciales. Bueno, pues todo eso hay que impulsarlo, todo eso es absolutamente fundamental. En esos cambios de hábitos de vida, que muchas veces no son tan drásticos como parecen, es donde está el cambio de energía verde. Así que si uno tiene una buena tarifa y encima tiene todo electrificado, tiene además sus paneles solares para autoproducir gran parte de su energía, tiene aerotermia o geotermia, tiene, en caso de tener coche eléctrico, bueno, pues lo que está es yendo hacia lo que a mí me gusta llamar el camino a las 0 facturas de energía. Ojo, muy importante. Gran parte de las familias en España todavía no se dan cuenta de esto. Yo animo también a nuestros compañeros que nos están viendo que lo revisen. ¿Cuánto dinero se gasta al mes en energía? Sumando electricidad, sumando gas, sumando gasoil. Muchas veces fácilmente van a llegar a los 500 euros al mes. Piénsenlo, y piensen si realmente eso, a dónde está yendo esos 500 euros que están poniendo. ¿Vale? Bien, pues con esas 3 cosas que he dicho, el objetivo que nos tenemos que plantear, yo creo que ya desde hoy todos, es tratar de converger, ir hacia un modelo de 0 facturas de energía. Natalia, en este sentido, ¿tú qué recomendarías a los consumidores que tienen estas preocupaciones? Plenamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Jorge y por eso no me voy a extender. Yo creo que los mensajes son eficiencia y ahorro.
eficiencia a través del equipamiento, podemos estar hablando del vehículo eléctrico, podemos estar hablando de electrodomésticos eficientes, podemos estar hablando de aislamiento térmico de los hogares, eficiencia y ahorro energético fundamental. Certificación verde o compra a través de comercializadoras 100% o así denominadas 100% renovables, también plenamente de acuerdo con Jorge. La electricidad que consumimos en nuestros hogares es la que, según las leyes de la física, llega a nuestros hogares y no la que nos está vendiendo un comercializador 100% renovable, que es 100% renovable básicamente o únicamente porque ha comprado certificados de garantía de origen que efectivamente no están respaldados necesariamente por una inversión por parte de ese comercializador de esos activos renovables. Cuando compramos electricidad verde de estas comercializadoras, estamos comprando la misma electricidad que si la estuviéramos comprando a través de cualquier otro comercializador. Por lo tanto, no nos tranquilice las conciencias el pensar que porque estamos comprando o contratando a través de un comercializador verde, nuestro impacto medioambiental es menor que el de otros. No es así, es exactamente el mismo y no nos debe tranquilizar nuestras conciencias. Tenemos que seguir ahorrando de la misma manera y invirtiendo en eficiencia energética de la misma manera. Una cuestión, como sobre estos temas ya se ha expandido Jorge, dejadme que hable de otras dos cuestiones. Una a la que tú has hecho referencia, que es la gestión de la demanda. ¿Cuándo tengo que poner la lavadora? Si pongo mi lavadora una hora u otra, eso va a tener algún impacto medioambiental o incluso también va a tener algún impacto sobre mi factura eléctrica. Fundamental, discriminación horaria y precios horarios. Si estamos, como decíamos antes, contratando a través de un comercializador que nos ofrece un precio fijo, no voy a tener en absoluto ningún interés, ningún incentivo en gestionar mi demanda, puesto que voy a estar pagando el mismo precio en todas las horas del día. Si estoy comprando electricidad a un precio variable, el poner la lavadora a una u otra hora va a tener un impacto. Pues en estos momentos no. ¿Por qué? Porque los precios de la electricidad varían a lo largo del día, pero esas variaciones son muy reducidas. Serán mucho más significativas cuando haya una mayor penetración de las energías renovables, de tal manera que tengamos unas horas en las que haya mucha producción renovable que hará que el precio de la electricidad en esas horas baje y otras horas en las que apenas tengamos generación renovable que hará que el precio en esas horas aumente. Solo en esas circunstancias, estamos hablando de dentro de varios años, a medida que vayamos avanzando en la transición energética, en la penetración de las energías renovables en el mix eléctrico, la gestión de la demanda aportará ganancias o ahorros significativos en la factura eléctrica. ¿Tendrá un impacto sobre las emisiones? Pues, de nuevo, en estos momentos no, porque la producción renovable que vaya a haber es la que viene determinada por las condiciones atmosféricas, no porque nosotros consumamos más en una hora o en otra. Eso va a tener un impacto sobre cuánta generación eólica o cuánta generación fotovoltaica va a haber en un momento del tiempo. En un futuro sí. ¿Por qué? Porque puede empezar a haber vertidos, es decir, puede empezar a haber situaciones en las que la generación renovable supera la demanda y, por lo tanto, si nosotros estamos trasladando nuestro consumo a esas horas en las que de no consumir hubiera habido un vertido, estamos haciendo un mejor aprovechamiento de las energías renovables y, por lo tanto, estamos trasladando nuestro consumo en aquellas horas en las que a lo mejor ese consumo eléctrico tendría que ser cubierto con tecnologías no renovables hacia otras en las que realmente lo que estamos haciendo es hacer un mejor uso de esos recursos renovables. Por lo tanto, en unos años sí, nos podremos preguntar si pongo mi lavadora una hora u otra, ¿estoy teniendo un impacto medioambiental positivo? Sí, y en ese momento seguramente lo que tendremos que hacer será poner la lavadora al mediodía, porque al mediodía es cuanto mayor va a ser la producción fotovoltaica y estaremos dando uso a esos vertidos fotovoltaicos. En estos momentos el impacto medioambiental es, me atrevería a decir, nulo. Y si me permites ya la única última anotación que quería hacer a esta respuesta es que creo que nuestro papel es fundamental en tanto que consumidores, pero sobre todo en tanto que ciudadanos. Creo que en estos momentos tenemos mucho que aportar desde el punto de vista individual, sin duda, pero creo que la solución tiene que ser una solución colectiva. La solución tiene que venir de la mano de políticas medioambientales
que pongan en marcha regulaciones que favorezcan y permitan el despliegue de las energías renovables, que establezcan objetivos medioambientales más ambiciosos, y que nuestra labor como consumidores y como ciudadanos también es apoyar ese tipo de políticas, porque estoy convencida que de estas saldremos con comportamientos individuales, pero sobre todo con comportamientos colectivos que vienen de la mano de las políticas. Estupendo. Es decir, por recapitular, ¿no? Porque creo que esto es de interés absoluto para los ciudadanos. No existe ninguna manera de asegurarnos, Raquel, de que a una hora concreta estaremos tirando más de energías renovables, ¿verdad? Suele coincidir con las franjas horarias más baratas para las consumidores, en el caso de que sí se pueda. ¿Creéis que eso ocurrirá en el futuro? Os hago estas preguntas porque son preguntas que surgen, ¿no? que nos llegan a menudo hasta Greenpeace. Raquel, no sé si me oyes. No, no me oías porque no tenía el micrófono abierto. Ahora sí que lo he abierto y aprovecho para mandar mucho cariño a toda la gente que lo esté pasando mal y mucho ánimo a todos los que están peleando porque esto pase. Y aprovechar también para dar las gracias a Jorge y a Natalia, y como me sumo a absolutamente todo lo que están diciendo. Y antes de contestar a tu pregunta y retomando lo que estaba diciendo Natalia, de que lo importante son las políticas y las grandes, no tanto es importante lo que puede hacer el consumidor y cada uno de nosotros, pero es también muy importante qué le está pasando a este sistema a nivel global, a nivel político y a nivel cómo lo manejamos entre todos. Y por dar 3 ideas grandes, básicas, para todos aquellos que nos escuchen y aquellas que a lo mejor no entiendan muy bien cómo funciona esto, todo el sistema, tenemos como 4 grandes negocios: los que generan la electricidad, los que la transportan, los que la distribuyen y los que la venden. Algo así como los mercados, si fuera una pera, el agricultor, el que nos lo lleva a Mercamadrid o Mercabarna, el que lo lleva a la tienda local y luego el que nos la vende, ¿no? Pues esos cuatro grandes negocios, el precio, cuando hablamos aquí del precio mayorista de la electricidad, es el precio del generador, el precio del agricultor. Ese es el precio que está siendo tan variable y que está cayendo tanto ahora en estos momentos. Y quería decir que el mercado, el sistema de mercado de compra y venta de esa electricidad, que luego pasa por el transportista, que en el caso de la electricidad es red eléctrica, y llega hasta las comercializadoras, que las hay grandes, como Alcampo, si fuéramos, o Mercadona, si estuviéramos hablando de peras, y las hay también chiquititas, como nuestra tienda de barrio, ¿no? Para que todo el mundo tenga una idea de qué es esto. El sistema de mercado y el sistema eléctrico está pensado para grandes generadores, grandes térmicas. Y digo la palabra grandes y digo la palabra térmicas. Y el mundo está cambiando tanto tecnológicamente como de hábitos, y desde que se pensó hasta ahora no solo tenemos grandes producciones, sino producción pequeñita y distribuida. Y no solo tenemos comercialización, que todos compramos ciegamente lo mismo, sino ya que desde el lado de los que compramos tenemos ya diferentes opciones para comprar cuándo, cómo y dónde, y muchas maneras. De manera que este sistema se nos está quedando pequeño, estamos exprimiendo el final del modelo, porque el modelo está cambiando antes que nosotros el sistema. Y quiero explicar los 3 pasos en los que hemos ido, ¿no? El primer paso, cuando hablábamos o cuando decíamos, ahorrar, la eficiencia y el ahorro es fundamental en la electricidad, básico, y nos va bien tanto al bolsillo como a contaminar menos. Cuando teníamos un modelo en el que todas las energías eran básicamente sucias, pues cuanto menos compres, más ganas. Y si además compras menos y la energía es sucia, pues fenomenal para todos. Pero el modelo ha ido cambiando y cada vez tenemos más renovables en nuestro sistema. Estamos en esa fase. Sigue funcionando lo de que cuanto menos consumimos, más ahorramos, mejor para nuestro bolsillo. Eso es impepinable ahora mismo. Pero ya estamos en ese momento en que no siempre que consumimos menos le va mejor o peor al planeta, porque no depende tanto y siempre de todo lo que consumimos, sino de cuándo estamos consumiendo renovables, que esas no le están haciendo daño básicamente al planeta. Estoy refiriendo que no producimos residuos reactivos ni estamos emitiendo CO2. Y estamos ya en la transición o pensando con los ojos puestos en el siguiente paso, que es, ¿vamos a tener que gastar más electricidad?
Sí, porque vamos a electrificar el sistema. Muchos consumos energéticos que ahora hacemos y que no los hacemos a través de la electricidad, los vamos a hacer a través de la electricidad y serán más eficientes energéticamente, serán más baratos, como decía Jorge, pero vamos a consumir más electricidad y si la electricidad se nos sube el precio, ahí vamos a tener un problema. Y el sistema que tenemos ahora, esto no nos ayuda. Y esto es lo que estaba contando María de término, y Jorge, término fijo, término variable, cómo ajustamos esto mejor para que vaya en consonancia la eficiencia y el ahorro con ese mayor consumo de electricidad. Y luego hay otra parte, cuantas más renovables metamos en este sistema, efectivamente, más consumo de electricidad no implicará daño al medio ambiente cuando este sistema sea 100% renovable. Y dicho esto, y con esto contesto o añado a lo que estaba comentando Natalia y tu pregunta de la hora de la lavadora, ¿cómo podemos hacer nosotros desde el lado del consumo para impulsar ese paso 3? Natalia ha explicado muy bien que ahora no sirve de mucho a la hora porque el precio está marcando unas horas y poco podemos hacer por poner la lavadora en un momento o en otro desde el punto de vista de la señal de precio que todavía nos está dando. Pero a lo mejor sí que podemos empezar a abrir una vía, no con el propósito de ahorrar en el momento en que ponemos nuestra lavadora, sino en el momento en que ya empezamos a saber cuándo van a ser esos momentos o cuándo son esos momentos en los que más renovables hay. Y si ahí es cuando los consumidores responsables o que no están tanto pensando absolutamente en el precio, sino también en qué tipo de energía se está produciendo, podemos impulsar a ser ahí donde efectuemos nuestra compra, con lo cual forzaremos o ayudaremos al sistema a que a lo mejor transite, sea más flexible a la hora de caminar rápidamente a este modelo 100% renovable. Escribíamos un blog hace unos días y hablábamos de algo como muy complejo que son los agregadores de demanda, que básicamente nos juntamos todos para ir a comprar a la misma hora o al mismo sitio al mercado. Nos van a hacer precio. Eso es la forma de que todo el mundo me entienda. Bueno, eso es un agregador de demanda. Eso es una figura que está legalmente ya casi disponible y es lo que intentábamos explicar diciendo, bueno, si nos juntamos todos y vamos forzando a comprar a las horas o en los momentos, en esos que ya sí que hay momentos en nuestro sistema, lo hemos visto estos días, que cuando cae mucho la demanda, cuando sopla mucho el viento, cuando tenemos una hidráulica que ha llovido y hay que abrir embalses y todo esto con el sistema que ahora mismo no está adaptado a todo esto, ya estamos viendo que las renovables superan en muchos casos, en algunos casos esa demanda. Pues ahí podríamos ayudar a darle seguridad al sistema, le podríamos ayudar a empujar que penetraran más las renovables y desde luego que en unos años será imprescindible que tengáis unas señales de precio. Mil gracias, Raquel. Se nos va el tiempo. Os pido por favor que vuestras intervenciones sean un poquito más breves, porque tenemos 393 personas ahora mismo en directo, hay muchas preguntas, vamos a intentar llegar a todo, es un tema complejísimo, interesantísimo, pero nos quedan pues 25 minutos, así que pasamos ya a las preguntas de todos los participantes, de todas las personas que están asistiendo al encuentro. Recuerdo que está siendo grabado. Os recuerdo también a todos los que estáis ahí que podéis hacer vuestras preguntas en el icono del margen inferior derecho, donde pone Q&A. Y nada, empezamos. Preguntan por aquí si se ha mencionado el autoconsumo. ¿Hablamos de autoconsumo, consumo compartido o algo más? ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Porque el autoconsumo es algo que a todos nos suena, pero no todo el mundo sabe cómo llegar a él. Hola. Hola, María, empezamos contigo. Sí, mira, yo por ser muy rápida y porque yo creo que Jorge, que vive y sufre esto, va a poder rematar mucho mejor. Lo primero, el autoconsumo no es solo solar, hay autoconsumo con otras renovables que nos permiten autogenerar nuestra propia energía. Entonces, ¿hay algo más? Claro que sí, el autoconsumo es imparable, está despegando más lento y ahora el coronavirus lo ha frenado, pero viviremos una auténtica revolución, individual o compartido y con todas las renovables que tengamos. Pero aquí tenemos que hablar de otra cosa, y es que por fin se nos da el enorme derecho y el cambio de reglas que desde Europa
se dicta y que se está transponiendo y ya se acepta como tal, de que tenemos el mismo derecho a participar en el sistema energético y ya no son las 4 supercorporaciones. Entonces es el momento de la ciudadanía de participar. Falta cierta transposición de comunidades energéticas o de flecos de autoconsumo, pero esa es nuestra oportunidad de hacer más renovables. No hay que esperar años a que podamos hacer la gestión de la demanda, que llegará. Ya podemos hacer autoconsumo u otras autogeneraciones. Con lo cual, yo creo que la idea que me gustaría que se quede en los oyentes es que si tenemos tejado, como si no, podemos autogenerarnos energía, o directamente por el tejado o indirectamente a través de un montón de iniciativas que las tenemos recogidas en un mapa en Greenpeace y os animo a todos a entrar, con otras alternativas de colaboración, de cofinanciación, copropiedad, compras colectivas. O sea, hay otros métodos de hacer energía renovable, que es lo que necesitamos sí o sí para llegar a un sistema 100%. Necesitamos acelerar esa penetración de renovables y que eso sí que va a permitirnos bajarnos el precio, porque es nuestra y nos la generaremos nosotros. Sobre el cambio de modelo y la incidencia en el sistema, nos pregunta Juan de Baleares y Carmen de Madrid, que son un socio y una socia, nos preguntan cómo se puede incidir en las grandes empresas para una disminución del precio de la luz, teniendo en cuenta que somos uno de los países que más paga de Europa. ¿Cómo podemos llegar a esa justicia energética? Es una labor que se puede hacer desde el consumidor, como estáis diciendo, es una labor que se puede hacer también desde las organizaciones. Natalia, Jorge. Yo creo que es un tema que depende de manera crucial de la regulación eléctrica. Depende, como decía antes Raquel, de la regulación del mercado mayorista, es decir, ese Mercamadrid donde los comercializadores compran la electricidad de los generadores que van a revender al consumidor final. De ese mercado mayorista. Hay distintas maneras de organizar este mercado mayorista. En estos momentos tenemos un mercado mayorista en España en el que el precio ofertado por la tecnología más cara que necesita el sistema para cubrir la demanda es el que sirve para determinar la retribución de toda la generación eléctrica. En el momento actual no, porque estamos en un momento de precios muy bajos provocados por esa drástica caída de la demanda y también un momento en el que hay un gran porcentaje de la demanda que es cubierta con energías renovables, que también, como decía Raquel, deprimen el precio del mercado. Es decir, en este momento ese precio de ese mercado mayorista, de ese Mercamadrid, de la electricidad, no está sobre retribuyendo a la generación eléctrica, pero sí hemos vivido otros momentos, llevamos viviendo básicamente durante las últimas 2 décadas, periodos en los que el precio de la electricidad de ese mercado estaba generando unos fortísimos beneficios en algunas de las tecnologías de generación eléctrica, básicamente hablando en términos coloquiales, las viejas centrales de generación eléctrica estaban siendo sobre-retribuidas y esa sobre-retribución era un sobrecoste para el consumidor final que estaba encareciendo la electricidad. Mi impresión es que lo que estamos por venir va a ser muy distinto de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque la mayor penetración de las energías renovables va a reducir de forma significativa el precio de ese mercado mayorista hasta niveles que pueden hacer no sostenible bajo la regulación actual la viabilidad de muchos de esos activos, entre ellos de las propias energías renovables. La regulación actual del mercado eléctrico pone en juego, pone en riesgo el que efectivamente se vayan a llevar a cabo esas inversiones en energías renovables. Por lo tanto, mi preocupación ahora mismo no es tanto el precio de la electricidad como los ingresos esperados y la incertidumbre que pesa sobre los ingresos futuros de quienes quieran invertir en energías renovables. Esa regulación tiene que ser cambiada, no tanto por un problema ahora mismo al nivel de precio, sino por un problema de la certidumbre que se le da a esos inversores, que es la de que determina sus incentivos a invertir o no en energías renovables, que es lo que yo creo que ahora mismo está en juego. Estupendo. Nos llegan preguntas de todo tipo, pero hay multitud de preguntas. Jorge, no sé si nos puedes tú explicar esto, donde nos piden que si podemos contar cómo funcionan los costes, los impuestos y los precios que regulan las facturas de la luz. Las grandes empresas dicen, han hecho muy complicado que podamos leer la factura de la luz. Y yo creo que esto también, a nivel del consumidor medio, es un problema para de verdad entender de qué estamos hablando, de qué nos estaba hablando ahora Natalia, ¿no? Sí,
Efectivamente, la factura de la luz, como suelo decir, es innecesariamente compleja. Es decir, dentro de esa regulación que vamos a tener que cambiar, uno de nuestros objetivos debería ser también la simplificación, ¿no? Eso explica, entre otras cosas, lo que yo decía antes, ¿no? De que hay 16 millones de familias que tienen un precio más caro de la cuenta, ¿no? Sencillamente, no es que sean tontas, es que se lo hacen muy complicado para que no se den cuenta de que están pagando mucho más, ¿no? Pero, bueno, efectivamente, en el recibo de la luz ahora mismo hay como 3 grandes bloques. Por un lado tenemos los precios de compra de esa electricidad, que si está bien hecha la tarifa, como venimos insistiendo, si es una tarifa variable, son directamente los del mercado mayorista, y luego hay un mercado mayorista, digamos, grande, donde se maneja la mayor parte de energía, y luego hay mercados de ajustes. Bueno, pues es la suma de todos esos mercados, ¿vale? Esto en una factura media normal en un consumidor doméstico viene a ser 1/3, más o menos, de la factura, ¿vale? Más o menos. Ahora es menos, porque los precios están hundidos, pero históricamente es del orden de 1/3, ¿vale? En segundo lugar, tenemos una serie de componentes que algunas empresas intencionadamente asimilan con impuestos, pero que no son impuestos, que son costes regulados, es decir, fijados por el Boletín Oficial del Estado, es decir, donde no hay una intervención de un mercado, donde las empresas intercambian sus ofertas, sino que están puestos en el BOE directamente. Esos son los que llamamos los peajes y los cargos, ¿no? Eso viene a ser otro tercio de la factura, ¿no? Hay primas a las renovables de primera generación, por ejemplo. Ya sabemos que las renovables ahora son muy baratas, pero hace 10 años no lo eran tanto, ¿vale? Entonces esas primas que había ahí para incentivar la inversión en renovables están puestas en esa parte de la factura, pero también hay cosas como el llamado déficit de tarifa, ¿no? Aquella luz que no pagamos durante un montón de años y que ahora estamos pagando y que pagarán nuestros hijos, ¿no? Seguramente cuando no tuvieron nada que ver o prácticamente nada que ver con la luz aquella que no pagamos en su día, ¿no? También hay sobrecostes extrapeninsulares, es decir, para que paguemos la misma tarifa aquí que en Canarias, pues tenemos una serie de sobrecostes que eso al final se llevan a los cargos. Y por último, por supuesto, las redes, ¿no? Esto que decíais muy bien, decía Raquel, ¿no? Distinguía la producción de la distribución, el transporte y finalmente la comercialización, la venta de energía, esas 3 grandes actividades. Bien, pues las redes no están en competencia, porque si no, fijaros qué locura, ¿no? Tendríamos cables por todas las ciudades y todos los pueblos, pues multiplicidad de cables, hay un solo cable. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con una regulación razonable? Pues se fija el precio del que tiene el cable, ¿no? No puede cobrar lo que le dé la gana por transportar la electricidad, sino que tiene un precio tasado en el Boletín Oficial del Estado. Bien, pues es peajes y cargos es la segunda parte del recibo, un 30%. Estos, los cargos, lo primero que he dicho de renovables, extrapeninsulares, déficit de tarifa, tienden a decrecer, ¿vale? Con lo cual nos quedaremos con una parte que es el coste de las redes. Y aquí hay una parte muy importante que ya ha salido, pero que voy a insistir en ella, que es, esto hay que variabilizarlo. La mayor parte del coste de las redes en este momento lo estamos pagando los consumidores domésticos, por un lado, ojo, que las empresas, sobre todo las grandes empresas, no pagan absolutamente nada de redes, o casi nada de redes, mejor dicho. Y luego, además, es que resulta que lo estamos pagando en el término fijo, ¿vale? Con lo cual, por mucho que ahorremos, por mucho que incrementemos nuestra eficiencia energética, no notamos, pagamos la misma red, ¿vale? Esto tiene que cambiar, tiene que variabilizarse el pago de las redes, ¿vale? Esta segunda parte del recibo. Y en tercer lugar tenemos los impuestos. Los impuestos en la factura eléctrica es el impuesto especial de electricidad, que es el 5%, y el 21% de IVA, sobre lo cual también podríamos mucho hablar, si es razonable o no tener el tipo general para un producto que en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es un producto esencial, ¿no? Digo, por ejemplo, claro, no tiene nada que ver la electricidad que uno usa para cocinar que la que utiliza para calentar un jacuzzi, ¿verdad? Aquí estaremos de acuerdo que seguramente el tratamiento de IVA debiera ser diferente en ambos casos. Bien, pues esas son las 3 cosas. Entonces, de lo que hablamos habitualmente en los que estamos en regulación en el sector eléctrico es de las 3. O sea, por un lado, las renovables están hundiendo y cada vez van a hundir más la primera parte, pero como bien ha dicho Natalia, si queremos que eso sea sostenible hay que cambiarlo. No podemos tener un mercado pensado para el gas y para el carbón hace 20 años, utilizarlo para unas tecnologías que no tienen absolutamente nada que ver, que son tecnologías de inversión pues inicial, o sea, es decir, el gas y el carbón no tienen ni idea de cuánto van a vender su electricidad porque dependen de Argelia o dependen de Sudáfrica o de Estados Unidos. Ahora, claro, no saben a qué precio van a vender esa electricidad. El que pone un panel solar sabe a qué precio la puede vender en el momento cero, ¿vale? Bien, esa es la primera parte. En la segunda parte, peajes y cargos, hay que incidir en presionar a la administración para que haga una regulación eficiente que nos permita beneficiarnos también de una bajada en esos conceptos cuando hacemos bien las cosas.
cuando consumimos bien. Y la tercera parte es importantísima, en los impuestos. Yo creo que hay que aprovechar esta situación que tenemos ahora del COVID, además, para exigir cuanto antes una reforma fiscal íntegra en España, ¿no? Donde el que contamine pague. No tiene sentido que haya algunas actuaciones bonificadas con menos impuestos que otras. Voy a decir una cosa que es en fin, bastante polémica, pero no, vamos, la voy a decir una vez más. No tiene sentido que en los aviones, por ejemplo, no se paguen impuestos especiales, ¿no? Cuando es la mayor contaminación posible, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Hay que reformular la fiscalidad en España y eso ya nos ha dicho la Unión Europea, que tenemos mucho campo para reformarla y además para adaptarlo a criterios medioambientales, ¿no? Que es lo que realmente tiene sentido. Resumiendo, que quien contamine pague. Mil gracias, Jorge. Estamos recibiendo también muchas preguntas teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, de gente que quiere saber sobre el autoconsumo. En un momento así en que dependemos tanto de las eléctricas, ¿qué podemos hacer para autoconsumir? ¿Qué es esto de la energía ciudadana, ¿no? Que se ha hablado tanto, pero ¿cuánto de verdad podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas de a pie? María. Bueno, los ciudadanos y ciudadanas de a pie tenemos todo por hacer. Porque, insisto, y creo que es algo súper importante, porque nos cuesta creérnoslo. Hemos estado siempre olvidados y ahora de repente se habla de la democratización de la energía. Y no es casual, o sea, Europa ha dicho que nosotros que el ciudadano tiene que estar en el centro del sistema. Entonces, podemos autoconsumir, podemos autogenerarnos nuestra electricidad, podemos compartirla, que va a ayudar y podría ayudar a aliviar temas de pobreza energética tremendamente. Podemos venderla y podemos almacenarla. Entonces, vamos a vivir una revolución, pero es que si no podemos, porque no tenemos tejado, hay un montón de iniciativas ciudadanas basadas en la colaboración para hacer renovables a través de otros modos. Ya lo comentaba antes, pero a través de la financiación, por donación, por crowdfunding, hay un montón de iniciativas para que podamos ir metiéndonos todos desde 50 euros o 100 euros y participar en hacernos autogeneradores de nuestra propia energía, bien porque la tengamos o bien porque la construyamos en un parque más allá. Entonces, claro que es un momento crucial. Necesitamos todavía un desarrollo del marco político y legal, pero ya podemos hacer muchas cosas. Se está viviendo una revolución con el autoconsumo tremendo en España y en todo el mundo. Seguimos haciendo el ridículo frente a países como Alemania, por ejemplo, con mucha menos radiación, pero yo creo que ya por fin vamos a volver a recuperar la posición que nos merecemos. España es privilegiada en recursos renovables y no tenemos tiempo que perder, básicamente. Estupendo. Aquí una pregunta de nivel. Natalia, te la dirijo a ti. Nos preguntan cómo veis la agregación de generación y la agregación de demanda y su participación en los mercados. Y también preguntan, según lo dicho por ti, si en el precio actualmente la influencia de las renovables es mínimo, la discriminación horaria tampoco garantizaría un ahorro. El impacto de las energías renovables sobre el precio del mercado eléctrico es significativo y de hecho lo estamos viendo en estos momentos en los que el precio medio del mercado eléctrico mayorista ronda los 20 euros megavatio hora, cuando hace poco estábamos a un precio que duplicaba ese nivel, y la gran diferencia es básicamente que una grandísima parte de la demanda, esa demanda que se ha visto disminuida por la crisis, está siendo suministrada por las energías renovables. Por lo tanto, disculpad si mis palabras han llevado a equívoco, el impacto de las energías renovables sobre el precio de la electricidad es muy importante. Aún así, es cierto que hay poca diferencia en el precio de la electricidad a lo largo de las distintas horas del día, y estoy también de acuerdo con Raquel en que, independientemente de que ahora esa gestión de la demanda aporte un beneficio medioambiental e económico todavía reducido, sí que es bueno que nos vayamos mentalizando, que vayamos adoptando hábitos que nos permitan gestionar esa demanda, incluso no solo hábitos, sino también automatismos que permitan que sin una, que nos involucremos activamente en la gestión diaria de nuestro consumo sí que responda a esas señales del precio.
La otra cuestión se refería, entiendo, a la agregación de la demanda. Yo siempre digo que no hay mayor agregador de demanda que el sistema eléctrico en su conjunto. Cuando hablamos de la tarifa PVPC, la tarifa PVPC es la agregación de todos esos consumidores que estamos acogidos a la tarifa PVPC, el precio al que adquirimos la electricidad es el precio muy semejante al precio al que la adquiriríamos si fuéramos representados por un comercializador que sumara a todos esos consumidores. Bueno, pues ese comercializador que nos suma a todos nosotros es el sistema en su conjunto. Eso no quiere decir que esté en contra de la agregación de la demanda. Efectivamente, han aparecido nuevas figuras amparadas por las directivas europeas que permite la agregación de la demanda para la participación de los agregadores de la demanda en esos otros mercados de ajuste a los que hacía mención Jorge, que a lo mejor efectivamente pues, aportarán alternativas, la gestión, por ejemplo, en los mercados de restricciones, a que en vez de tener que encender una central, pues ese problema puntual pues sea resuelto no por un aumento de la producción, sino por una reducción de la demanda. Y es un papel que los agregadores de demanda, pero también los grandes consumidores, pueden jugar en esos mercados eléctricos. Pero para que el mensaje principal que quiero trasladar quede claro, yo creo que nos debemos sentir representados por el sistema en su conjunto y que la suma de todos es el sistema. Perfecto. Nos quedamos casi sin tiempo. Hay muchos temas que se quedan ahí un poquito en, bueno, pues prácticamente sin contestar. Así que sí que me gustaría, antes de terminar, que cada uno de vosotros nos dijerais, por un lado, una recomendación para los consumidores y por otro, no sé si a lo mejor podríais dirigir un mensaje a quienes en realidad están detrás de todo esto, quienes pueden, bueno, pues con sus decisiones cambiar todas estas contradicciones en las que vivimos actualmente y bueno, y para dirigirnos a esta transición de la que estamos hablando. Si quieres, Jorge, podemos empezar contigo y nada, vamos acabando porque se nos va el tiempo, por desgracia. Bueno, pues encantado, sí, claro. Yo haría una recomendación muy sencilla, que es hazte solar. ¿Vale? Y la haría a todo el mundo, tanto a los consumidores como a los tomadores de decisión, ¿no? Seguramente cuando lo prueben cambiarán su percepción de lo que está pasando, ¿no? Bueno, ahora mismo la energía solar, es verdad que hay otras formas, lo habéis dicho ya, de autoconsumir, se puede uno producir su propia energía con otros sistemas, pero la gran diferencia de energía solar al demás es que es rentable. O sea, que es que encima te sale más barato. Entonces ya cuando juntamos medio ambiente y rentabilidad, la cuestión es masiva. Y esto es lo que deberíamos tener presente en España, ¿no? En una situación en la que vamos a entrar, ya estamos en una crisis muy dura, ¿vale? El desarrollo de la energía renovable en España, y en particular de la energía solar sobre tejado, es una enorme oportunidad. Oportunidad económica y oportunidad climática, que no hemos hablado prácticamente de cambio climático hoy, pero que todos lo tenemos muy presente, ¿no? Es decir, se nos acaba el tiempo y tenemos una enorme oportunidad para cambiar las cosas. Entonces, mi recomendación desde luego es esto. Es verdad que es más fácil cuando tiene un chalet, porque no se tiene que poner de acuerdo con los demás, pero bueno, pues no es imposible, y estamos tratando de mejorar la regulación para facilitarlo, en el caso de las comunidades de propietarios todavía más, pero no es imposible, ¿vale? Hay que trabajar en ese sentido. Bueno, al final no piensen esto que tampoco que es para ricos, no, hay financiación. Hay que crear puestos de trabajo, además, en la instalación y ejecución de todas esas instalaciones. Eso nos va a venir muy bien a todos, nos va a disminuir nuestra dependencia del petróleo, ¿no? Y los tomadores de decisión esto lo tienen claro. Si el problema de los tomadores de decisión muchas veces es que tienen muchas presiones de algunas compañías que lo que tratan, lícitamente también, ¿no? Desde su punto de vista, es exprimir la vaca hasta el final, hasta que se muera. O sea, es decir, tienen unas tecnologías completamente obsoletas, y lo que tratan es de sacarle rentabilidad hasta que ya haya que desmantelarlas y destatarlas, ¿no? Y por supuesto nos dicen además que las desmantelemos nosotros, ¿no? Que no quieren ellas ser responsables de ciertos desmantelamientos, por ejemplo en el tema nuclear, ¿no? Bien, pues todo esto es lo que nos lleva a lo mismo, decir, oiga, mire, pruébelo, pónganse paneles solares, aprendan cómo funciona esta tecnología y desarrollemos estos mercados en España, ¿no? Es lo que realmente nos va a cambiar el modelo energético que tenemos.
Mil gracias, Jorge. Natalia, tus 2 mensajes. Mi mensaje principal es: exige medidas a quienes tienen que adoptar esas medidas, porque, como decía antes, creo que son fundamentales para que todo cambie. Jorge decía, hazte solar, apuesta por el autoconsumo, por supuesto, también lo suscribo, pero por ligarlo a mi recomendación de exige medidas acordes con lo que necesita la transición energética y un modelo energético de futuro, dejadme simplemente que ponga un ejemplo. El nuevo Real Decreto de Autoconsumo reconoce los vertidos del autoconsumo, es decir, cuando tenemos autoconsumo, por ejemplo, fotovoltaico en nuestro hogar, toda aquella electricidad que estamos produciendo en momentos donde no la estamos consumiendo se vierte a la red. La nueva regulación reconoce esos vertidos, pero no ha establecido todavía cuál es la retribución de esos vertidos. Estamos virtiendo esa electricidad a la red, pero no sabemos a qué precio, y a medida, como decíamos antes, y es un mensaje también clave y muy central, a medida que aumenta el peso de las energías renovables en el mercado eléctrico, cuando las energías renovables produzcan, menor va a ser el precio de esa electricidad. Si no se reconoce el precio de esos vertidos, o si se reconoce únicamente que ese vertido va a ser retribuido al precio del mercado eléctrico, querrá decir que cuando nuestra instalación solar produce mucho y esté vertiendo electricidad a la red, esa electricidad va a ser vendida a un precio muy bajo. Y por lo tanto, aunque nos queramos hacer solares, al final las decisiones se toman en gran medida por los incentivos económicos que tengamos a ello. Y son las normas las que determinan y establecen esos incentivos económicos. Y volviendo al terreno concreto, si no se reconoce un precio estable y adecuado para esos vertidos, va a haber menos hogares que tengan menos incentivos para hacerse solares. Por lo tanto, suscribo la recomendación de Jorge, hagámonos solares, pero para que nos hagamos solares lo que tenemos que hacer es, además, exigir una regulación acorde que establezca esos incentivos para que nosotros y todos los demás que también se guían por esos incentivos económicos, también ellos quieren hacerse solares. Esto es un ejemplo, pero podemos estar hablando de fiscalidad medioambiental, de fiscalidad energética, de retribución de las grandes inversiones en energías renovables, de fomento de la electrificación, de fomento de la inversión en eficiencia y ahorro energético. Son todas medidas para las que sin duda nosotros como ciudadanos tenemos un papel activo muy importante que jugar, pero ese papel también va a responder en gran medida de esas medidas que adopten los gobiernos, y por eso, en una sola frase, mi recomendación es: exijamos medidas acordes a las necesidades de la transición energética. Muchísimas gracias, Natalia. Y nada, terminamos con María y Raquel muy brevemente. ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué mensaje concluimos? Yo el mensaje, uniéndome a lo que dicen los compañeros, sería un punto más, y es: hazte renovables, no solo solar, es hazte renovables. Nos lo tenemos que creer ya y reclamar nuestro espacio. Greenpeace, por supuesto, trabaja haciendo estas reclamaciones e incidencia política y ayudando a las personas a exigir estas reformas. Y en cuanto a las reformas, tenemos un momento ahora de abrir debate. Me encanta que tengamos tanto interés. Ahí viene un momento ahora de que el gobierno defina los cargos a ese precio que pagamos, y el mensaje es que si el precio es una poderosísima herramienta para añadir eficiencia energética y animarnos a los ciudadanos a hacer transición, esa tarifa debe incentivar esas medidas de ahorro. Entonces, hay que variabilizar al máximo el reparto de costes en función al consumo, y que no haya miedo a que el sistema no se va a pagar esa suficiencia temida, ¿no?, de costes. Estupendo, María. Terminamos contigo, Raquel. Pues mi mensaje es: no renunciemos a nada. Es decir, el mercado eléctrico tiene que ser nuestro y lo tenemos que cambiar. Y los consumidores no podemos ir por un lado, los domésticos por otro, la industria por otro y las eléctricas. No. Esto es nuestro y lo tenemos que regular, y regularlo para el bien común de todos, de la industria, de los consumidores, del medio ambiente y de todos. Y eso se puede. Es como decía Natalia, tenemos que reclamarlo. Claro que sí, no podemos estar permitiendo que un sistema que ha estado no me saldrá la palabra, los win for profit, me sale mejor en inglés, sobre retribuyendo a las grandes industrias contaminantes durante un montón de años y hemos pagado un precio terrible, mantengamos el mismo sistema para que ahora las renovables se canibalicen.
Es decir, ¿estamos locos o qué nos está pasando? No, señor, tenemos que cambiar el sistema ya para que nos sirva, repito, a todos. Y cierro aquí y desde aquí sí que mando otra propuesta, otra iniciativa. Este taller, esta charla, esta tarde ha sido fantástica. Me gustaría que tuviéramos más tardes con Jorge, con Natalia y ojalá todos nuestros socios, socias, los simpatizantes lo estén disfrutando y nos pidan más de esto porque está siendo una tarde buenísima. Y ya está. Muchísimas gracias a todos y todas los que habéis estado hoy detrás de la pantalla. Sentimos no haber podido responder a todas las preguntas que nos han llegado 100 y pico preguntas, pero tomamos nota de todas ellas también para, pues, si existe la posibilidad de futuros encuentros. Y hasta aquí hemos llegado. Mucho ánimo en estos tiempos extraños que nos está tocando vivir. Mucho ánimo a todas las personas que lo están pasando mal. Y de nuevo, gracias a nuestros socios, a nuestras socias, a todos vosotros y vosotras, y muy especialmente a Natalia, Jorge, María y Raquel por estar aquí. Hasta la siguiente, cuidaos mucho y un beso muy fuerte. Gracias. Gracias. Gracias a todos, un saludo.